Aquí comienza el debate de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y en este programa intentaremos hacer una radiografía de lo que han sido 4 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. Recientemente el mandatario presentó su cuarto informe de gestión en un tono optimista y mostrando cifras de mejora. Sobre ellas y sobre su contexto, la conversación será con Carol Arriaga, secretaria nacional de Morena Mujeres, y también con Héctor Saúl Telles, diputado federal del PAN por la Ciudad de México y secretario además de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. A ambos, gracias por estar con nosotros. Y a nuestros televidentes les recuerdo que también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, en donde nos encuentran con @France24_ES y Ángela Go F24, mi cuenta personal. La etiqueta es numeral El Debate F24. En YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming. Y también saludamos a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así las cosas, vamos a comenzar. Y para abrir el debate, escuchemos primero las declaraciones de AMLO sobre datos de homicidios a la baja. O mucha gente no sepa o tenga una percepción distinta por la campaña sensacionalista, amarillista de los medios de información que actúan al servicio de nuestros adversarios conservadores. Pero con datos del INEGI podemos demostrar que hemos reducido el número de homicidios en 2.82%. Ahí estaban las declaraciones de AMLO en este cuarto informe de gestión y en medio de su gobierno que ha calificado con la cuarta transformación mexicana. Y comienzo con Carol Arriaga. Seguridad, robos, secuestros y otros delitos en general, Carol, se redujeron 23,4%, dice AMLO. Y aunque las cifras son mejores, dice también que son medios amarillistas los que desinforman en su contra. ¿Usted qué opina? En efecto, estamos ante una oleada de amarillismo, de sensacionalismo. De pronto hemos pasado de la sociedad del espectáculo a la sociedad del ridículo y creo que eso no ayuda a analizar objetivamente por el bien de México pues las necesidades en seguridad de nuestro país. Sin duda, el presidente de la República ha hecho esfuerzos sobrehumanos para mejorar el tema de la seguridad. Y hoy tenemos que los delitos del fuero federal han bajado en un 29.3%. De igual forma, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se ha logrado disminuir el robo de vehículos en 43.1% y el secuestro ha disminuido en un 81%. Se ha reducido también el número de homicidios en 2.82% y en lo que va del año se estima que ha descendido un 10.4%. Entonces, sin duda es muy importante estos datos. Se creó también la Guardia Nacional y para ello se construyeron 242 cuarteles de los casi 500 que se tienen previstos que estén en funcionamiento a final de este sexenio y se han reclutado y formado profesionalmente a 115,000 elementos. Entonces, sin duda, pues son datos muy alentadores. Sabemos que el tema de seguridad es un tema muy sensible en la población, pero también hay que entender que este proceso de violencia en el país, pues los venimos heredando desde Salinas de Gortari y que con Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, pues creció con efectos exponenciales. Hoy estamos avanzando y estamos muy orgullosas de los logros de nuestro presidente. Bueno, ese fue el mensaje de López Obrador, que México está avanzando, pero desde otra mirada está Héctor Telles, el diputado federal del PAN. Héctor, por favor, su opinión sobre las cifras que presentó el mandatario. Gracias, Ángela. Pues bueno, la realidad obviamente siempre supera a la propaganda oficialista del gobierno. Es una completa mentira. Nosotros solamente tenemos que salir a muchas comunidades en nuestro país para saber que la violencia está completamente desbordada. Hay pueblos enteros tomados por el crimen organizado. La política y la estrategia de la presidencia de llevar a cabo esta estrategia de abrazos y no balazos simplemente ha sido un rotundo
fracaso. Los números son fríos y son crueles. En este momento estamos viviendo la ola más violenta de los últimos 20 años en nuestro país. Muchos se quejaban, la izquierda en aquel momento agredían y cuestionaban mucho el gobierno de Felipe Calderón. Yo te quiero comentar a ti, Ángela, y al auditorio que en aquella época, durante todo el sexenio, hubo apenas un poco más allá de 60,000 muertes violentas. Con Enrique Peña Nieto hubo alrededor de 120,000 muertos durante 6 años, pero el crecimiento exponencial de que hablan, pues obviamente de violencia, es ahora con este gobierno. En este gobierno, a tan solo 4 años de que Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno, ya tenemos más de 135,000 muertes violentas en el país. Este crecimiento exponencial es resultado de una política errónea en atacar al crimen organizado y a la delincuencia. Pero no solo eso, también ha habido violencia contra las mujeres. Este gobierno se caracteriza por ser el gobierno más misógino y que menos apoya a las mujeres. Hay 3,500 feminicidios acumulados durante 4 años en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y eso nos da que por lo menos 11 mujeres diariamente son muertas en nuestro país por razón de género, y a esto le tenemos que sumar la ola de violencia que ha venido desplazando a miles de ciudadanos de sus hogares. Simplemente hay que ver el caso de Zacatecas, pues donde el desplazamiento de las familias de sus hogares es enorme. Ya en el país se ha levantado una alerta muy grave por el desplazamiento de personas motivo de la violencia, que ya llegó a por lo menos 45,000 personas desplazadas de sus hogares con motivo de violencia. Estos números son fríos, estos números son crueles. Hay un gobierno que no está atendiendo en materia de seguridad, y al presidente se le otorgó en el año 2019 la creación de la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional, Héctor, tiene ahí lo voy a interrumpir un segundo, no porque no quiera escuchar su opinión sobre la Guardia Nacional, sino porque quisiera que vayamos punto por punto, y este tema le tenemos dedicado un espacio dentro de este debate. Mientras tanto, Héctor, usted estaba mencionando el tema de los feminicidios, que usted lo ha dicho, ha sido muy sensible durante el gobierno de López Obrador, y por eso quisiera volver a Carol Arriaga. Carol, usted es secretaria nacional de Morena Mujeres. ¿Cuál es la opinión que le merece el manejo de los feminicidios dentro del gobierno de AMLO? Porque claro, se presenta un cuarto informe en el que, por ejemplo, al corte de julio y agosto, pues el gobierno saca pecho diciendo que han disminuido los feminicidios respecto a la misma cifra de los mismos meses en el año anterior. Sin embargo, uno tendría que ver también pues los históricos, ¿no? Y las cifras de feminicidios se van elevando constantemente desde el año 2015. El gobierno de López Obrador no se salva, no es la excepción en cuestión de feminicidios, y también hemos visto a las colectivas feministas increpando constantemente al gobierno, exigiendo que se declare, por ejemplo, emergencia por feminicidios en el país, y un manejo que algunos tachan de populista por parte de AMLO para tratar estos crímenes de género. Sí, mira, hay que entender que la violencia contra las mujeres, bueno, se da a partir del sexo, y efectivamente hay una deuda histórica del gobierno mexicano, del Estado mexicano, con nosotras las mujeres, ¿no? Yo creo que en estos momentos también se vive una especie de espectáculo, y reitero, si no es que hasta del ridículo, de muchos políticos y especialmente hombres, y también de algunas mujeres, hay que reconocerlo, donde utilizan la causa de las mujeres, donde utilizan el movimiento feminista, donde que lo utilizan para golpear, para un golpeteo de corte partidista y no en beneficio de nosotras las mujeres. Efectivamente hay mucha violencia. Yo no sé qué tanto ha decrecido la violencia, porque hay que señalar que de año con año, sexenio con sexenio, se han estado modificando los indicadores. Creo que sí tenemos altos índices de violencia contra las mujeres, el machismo persiste, y en lo que sí nada ayuda es que
políticos hombres utilicen esta causa para maquillarse, para decir que están comprometidos con las mujeres, que son hasta feministas, que son aliados, cuando la verdad es que la mayoría de estas agresiones, hay que reconocerlo, vienen de los hombres. Sin duda el Estado tiene que actuar, pero también desde la casa, desde la educación y desde esta forma en que se está abordando por los políticos y las políticas el tema. Creo que eso en nada ayuda. Usted lo dice y tiene toda la razón en que la mayoría de crímenes feminicidas pues, son cometidos por hombres, pero además es que el presidente también es hombre. Y el presidente ha presentado desde su gobierno cifras que dicen que el feminicidio ha bajado. Y con esto que usted misma me está diciendo, ¿no cree que es un poco osado por parte de AMLO o del gobierno de AMLO asegurar que ha disminuido el feminicidio, que además está incluido dentro de esta gran cifra de homicidio que entrega el país, cuando solamente hay para comparar un año frente a muchos años, por no decir décadas, en los que aumenta, y más con un delito que se tipificó apenas en el 2020. Usted lo dice, es que no hay suficientes indicadores que sean concretos y que sean coherentes para decir que bajó o que no bajó el feminicidio, y mientras tanto hay denuncias de colectivas que dicen que las mujeres están muriendo, que son 10, 11 mujeres muriendo en México todos los días. Sí. Los indicadores que tiene el presidente en relación con el año pasado, pues no hay una modificación. Sin embargo, ha resultado muy difícil que las autoridades inclusive entiendan lo que es esta violencia. O sea, esta violencia es una violencia muy compleja, que no es fácil de abordar, y que sin duda el hecho de que se tome a la ligera con el único fin de golpear al presidente López Obrador, no es que perjudique al presidente López Obrador, es que eso nos perjudica a nosotras las mujeres. Entonces, yo sí haría un llamado para tomar este tema con mayor cuidado, con respeto a todas las mujeres y a todas las familias que han sido víctimas de violencias, y especialmente de violencias feminicidas. Y lo que yo creo que en estos momentos es un avance, es que en la política del presidente López Obrador es que todo homicidio cometido contra una mujer de entrada se catalogue como feminicidio, y a partir de ahí irlos descartando poco a poco. Sin embargo, antes era muy complicado decir que se había cometido un feminicidio. Ahora de entrada, todo asesinato cometido a una mujer, que por cierto, aquí quiero corregir a Héctor, no son mujeres muertas, son mujeres asesinadas, y asesinadas por hombres. Entonces, creo que es muy correcto y ayuda a la sensibilización y a tomar medidas al respecto para que todo homicidio cometido contra una mujer de entrada se catalogue como feminicidio, y a partir de ahí ir descartando. O sea, creo que eso es un avance. Sin duda falta muchísimo que hacer, y es muy difícil que un hombre pueda entender este tipo de violencias machistas. El presidente López Obrador no es la excepción, pero resulta ridículo decir que el PRI o que el PAN o que gobiernos pasados hicieron algo por las mujeres. No, claro, la agenda claro que sí. está... Carol, vamos a pasar al siguiente tema. Quedó perfectamente claro su punto. Y ahora sí quisiera hablar de la Guardia Nacional. Es que son muchos puntos los que habló el presidente y los que tenemos que debatir hoy. Hay protestas y rechazos ciudadanos se han dado durante las últimas semanas por esta idea de AMLO, que ha dicho que cambió de opinión y que ahora quiere una reforma de la Guardia Nacional para que ya no esté gestionada de manera civil, sino que ahora haga parte de la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué mantener al ejército en las calles y cuáles serían las consecuencias? Ahora le pregunto a usted primero, Héctor. Bueno, lo que nosotros estamos viendo, como te mencionaba hace un momento, Ángela, pues en el año 2019 se le dio un voto de confianza al presidente López Obrador, pidió la creación de la Guardia Nacional, precisamente con el compromiso de capacitar, de certificar, de fortalecer las policías locales y estatales para ir poco a poco, de forma progresiva, induciendo al ejército para que volviera a los cuarteles y ejercer su facultad exclusiva, que es la de protección de la soberanía nacional. Y en este caso, crear el cuerpo de la Guardia Civil, que fuera fortaleciéndose para que el mando civil se fuera concentrando de esa forma. Desgraciadamente, después de 2 años y medio de la creación de la Guardia Nacional,
vemos que los resultados han sido pues mínimos. Se le entregaron presupuestos extraordinarios e históricos. Te quiero comentar que en este último año por lo menos ha tenido más de 65,000 millones de pesos para la Guardia Nacional. Se le otorgaron ya 113,000 activos, es decir, efectivos, guardias para la seguridad. Y pues bueno, lo lamentable es que nos damos cuenta que de 10 activos de la Guardia Nacional, 9 son militares. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente López Obrador nunca echó a andar el programa de ir desmilitarizando al país y a la Guardia Nacional. Por el contrario, se fue fortaleciendo la presencia del ejército y hoy lo que se pretende es llevar a cabo ya formalmente una militarización. Nos acaban de presentar una iniciativa que fue pues aprobada en fast track, en la madrugada, en lo oscurito, con muchas prisas, violando todos los procesos legislativos para precisamente llevar a cabo esta reforma que aparte es a todas luces inconstitucional. No se atrevieron a hacer una reforma constitucional porque no tienen los votos suficientes y se fueron por la parte de atrás a modificar leyes secundarias con esa mayoría simple que le da la alianza que tienen entre Morena, Verde y el PT, y obviamente violentando la Constitución en su artículo 21, que es claro: el mando de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, debe de ser de carácter civil. Y hoy lo que vemos es completamente lo contrario. Tenemos que hacer un poquito de memoria en que precisamente una de las principales propuestas del presidente López Obrador era llevar a cabo la desmilitarización en el país y hoy hace completamente lo contrario. Y se mantienen los militares en la calle. Sin embargo, el presidente también fue claro al emitir esta idea diciendo que cambió de opinión. Y ahora le quiero preguntar a usted, Carol, ¿qué piensa desde Morena sobre este cambio de enfoque del presidente? Mira, yo coincido en que uno es de sabios cambiar de opinión y dos, que el Partido Acción Nacional pues no puede quejarse de este proceso de militarización cuando ellos han sido quienes impulsaron. Pueden estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que si el país se militarizó fue por esta oleada que ha generado una crisis exponencial de violencia y que el presidente López Obrador ha contenido, ¿no? Iba creciendo a pasos exponenciales gracias a esa política, a esa guerra del narcotráfico, contra el narcotráfico, que todo el mundo sabe que hubo fallas y que además hay hubo una clara colusión entre las autoridades gubernamentales, entre los gobiernos panistas y los gobiernos priistas, con actores de crimen organizado. Y basta nada más voltear a ver a Genaro Luna y a muchos otros elementos de la policía fallida, de esa policía que desde el gobierno federal cometía crímenes en colusión con organizaciones criminales. Y hoy afortunadamente eso cambió, estamos en una nueva era, en una era donde el presidente López Obrador pues está poniendo todo su empeño para trabajar de manera coordinada con los estados, con los municipios. Ha sido una prioridad y gracias a esos esfuerzos mayúsculos pues se ha logrado frenar o contener esta oleada exponencial que, repito, inició con Carlos Salinas de Gortari. Recordemos los años 80, el tema de Caro Quintero. Y sin duda, pues la oleada de violencia que todo el mundo vivió durante el gobierno de Felipe Calderón, que fue el que inició este proceso. Hoy el presidente pues tiene en sus manos una tarea titánica, una tarea muy difícil, que es muy sensible para toda la sociedad mexicana y que debemos de darle no solamente el voto de confianza, sino en apoyar. ¿En apoyar en qué sentido? Bueno, creo que la apuesta a largo plazo es justamente la recomposición del tejido social, que gracias a las políticas neoliberales pues se vio muy afectado y hoy estamos en una era diferente. Los frutos también hay que reconocer, no son inmediatos, es como cuando siembras un árbol, primero está la semillita y después crece una planta y después se convierte en un árbol. No son inmediatos, no hay varitas mágicas, pero los esfuerzos están ahí, están presentes y afortunadamente, como ya
lo anuncié hace un momento, pues los delitos en el foro federal han bajado en un 29,3%, ¿no? Son datos duros, son cifras reales y sin duda falta mucho por hacer, pero los mayores frutos se van a ver en unos pocos años. Y sí tenemos que pensar a futuro y no solamente en un sexenio, para que esto, para tener un proyecto realmente por México. O sea, queremos que este proyecto de nación continúe y en ese camino, y hacia ese camino vamos. Bien, y a pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional y de estas cifras duras que usted menciona, Carol, y con los militares presentes en diferentes estados del país, persisten los niveles de inseguridad en México, persisten las masacres, persisten, por ejemplo, los crímenes a periodistas, que también es una cifra fuerte que ha tocado este año los noticieros nacionales e internacionales. Ya son 16 periodistas asesinados hasta la fecha y no hemos terminado todavía el año. ¿Cómo evaluar esta estrategia de poner a los militares en las calles y de aumentar esta fuerza militar al cambiar de dependencia a la Guardia Nacional? ¿Cómo se evalúa esta estrategia a la luz, pues, de estos resultados que usted menciona y que, sin embargo, no se conduelen con la realidad que se vive en las calles mexicanas? Mira, los asesinatos a los periodistas no son un tema de este sexenio. Repito, esto fue creación de estos gobiernos neoliberales, de esta colusión entre organizaciones criminales y entre el gobierno. Y lo cierto es que en estos momentos no es desde el gobierno federal que se mandan a asesinar a los periodistas, como en otros sexenios se hacía, ¿no? Sin duda, reitero, tenemos una crisis de seguridad, pero esta crisis de seguridad hay que entender que es un fenómeno que heredó y que potenció principalmente Felipe Calderón, y que estamos en un proceso de recomposición que tarda tiempo, que no es un tema de la inseguridad se acaba por decreto presidencial, sino en eso se tiene que trabajar. O sea, es una apuesta a mediano, a largo plazo, y los esfuerzos se están haciendo. Justamente el tema de tener militares, dada la formación que se tiene, dada la historia de estas agrupaciones, que son las más antiguas en el gobierno, pues da mayores elementos para tener personas especializadas en la materia con mayor capacitación, ¿no? Tenemos una policía federal corrompida, eso es una realidad, y acabar con estas estructuras, reitero, no es por arte de magia. Hay que entender que esto es un proceso, que ya se inició el cambio y que están por darse los frutos. Bien, lo cierto es que la violencia pues no ha crecido, o sea, se ha detenido, en tanto que el gobierno de Felipe Calderón, reitero, creó un contexto de suma violencia, de una agresión militar cotidiana, y hoy esto ya no es así. O sea, hoy pues vamos a ver entonces, Carol, perdone, pero tenemos que darles igual tiempo a los dos. Héctor, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Tiene algo que agregar o pasamos al siguiente tema? Claro que sí. Quisiera agregar que, bueno, el discurso propagandístico de Morena siempre es el mismo, y hoy Carol lo vuelve a repetir, es echar la culpa al pasado, echar la culpa a los de atrás. Yo creo que ya hay 4 años de gobierno en donde se debe de asumir la responsabilidad de las políticas públicas que se ejercen en el país, y en este caso la política de seguridad es mala, no hay buenos resultados. Yo te quiero comentar que, a pesar de todo lo que se comenta de la Policía Federal anterior, por lo menos promediaba 21,000 detenciones derivadas de inteligencia policíaca. Hoy es muy lamentable conocer que, para empezar, la Guardia Nacional no tiene un cuerpo de inteligencia, es decir, no existe. La Guardia Nacional hoy hace labores de patrullaje exclusivamente en las calles. No hay detenciones que brinden seguridad a los ciudadanos. Apenas han llegado en toda su historia la Guardia Nacional a 8,000 detenciones derivadas de la Guardia Nacional. Eso contrasta completamente con la actuación de la Policía Federal anterior, en donde promediaban por lo menos al año 21,000 detenciones. Entonces, esas son las grandes diferencias. Había un proceso que venía caminando, como bien dice Carol, lleva tiempo, pero ya había muchos avances en la certificación, en el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Como en todo, pudo haber errores,
pero no se puede llegar a destruir lo que bien se estaba haciendo. También tenemos que recordarle a la ciudadanía que este gobierno hizo la propuesta de desaparecer el Fortasec. El Fortasec es un fondo que existía en el presupuesto de egresos para precisamente fortalecer las policías locales y estatales y municipales. Había alrededor de 10,000 millones de pesos. Hoy no existe ni un solo peso para llevar a cabo esta tarea de fortalecimiento de las policías, y pues eso es lo grave. Vemos una estrategia del gobierno de un debilitamiento presupuestal de todas las policías, precisamente para echar a andar el brazo armado, que es característico de cualquier dictadura, y nos da temor de que este sea el camino que se está abriendo para que el presidente tenga un brazo armado y se pueda comenzar a ejecutar una dictadura y el autoritarismo en nuestro México. Bien, como nuestro tiempo es limitado, vamos a pasar a un siguiente tema y vamos a meternos más en asuntos económicos. México está hoy en día todavía por debajo del nivel de producción que tenía antes de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado recientemente que el país podría crecer un 2,4% este año. Aunque el gobierno atribuye esta falta de crecimiento a la pandemia, lo cierto es que el país azteca ya venía con algunos problemas de crecimiento desde antes de que comenzara esta gran e histórica crisis sanitaria. Carol, ¿usted cómo ve la perspectiva de crecimiento y sobre todo el discurso del presidente en el sentido de que México está mejorando? Sí, mira, a mí me gustaría solamente señalar que la iniciativa que se está presentando incluye la reforma a 4 leyes justamente para dotarle a la Guardia Nacional labores de investigación y de inteligencia. Entonces, es falso lo comentado por Héctor. Hay que señalar que hemos logrado una estabilidad financiera sin aumentar los impuestos, sin subir los precios de los combustibles o endeudar el país como tradicionalmente se hacía. El plan de cero corrupción e impunidad y de erradicar los lujos en el gobierno ha permitido contar con un ahorro de alrededor de 2.4 billones de pesos. Y a pesar de la inflación, los ingresos del gobierno federal se han incrementado en un 2.4% con relación al año pasado. El peso no se ha devaluado y ha estado en los 3 primeros lugares entre los países del mundo por su fortaleza en relación con el dólar. Entonces, sin duda, son logros muy importantes que no tuvieron los gobiernos pasados en los que se dedicaban a endeudar el país y a ver el gobierno como un negocio. Héctor. Bueno, nosotros estamos viendo, Ángela, un país completamente devastado en materia económica. Es uno de los rubros que más ha sido lastimado por este gobierno. Estamos viviendo las tasas de inflación más altas en los últimos 22 años. Hoy estamos prácticamente en 8.67 el promedio de inflación. Eso hace que los productos de la canasta básica pues hoy se hayan disparado. No, simplemente hay que preguntarle a las personas cuánto están gastando el día de hoy en el mandado tradicional que hacen para su manutención. Yo te quiero comentar que durante el 2018, el promedio de la canasta básica estaba en alrededor de 3,089 pesos. Con esta inflación, pues obviamente no se puede comprar lo mismo. Hoy para comprar lo mismo tendrían que estar gastando alrededor de 3,542 pesos. Es decir, sí se ha sentido el deterioro económico. Como bien lo mencionas, datos del Banco Mundial nos ponen que nos vamos a recuperar con esta tendencia, así como está trabajando este gobierno en materia económica, por ahí del 2032, 2033, para recuperar el ingreso per cápita de los mexicanos. Y pues bueno, eso habla de las malas políticas económicas en este país. Y todo comenzó, hay que señalarlo claramente, Ángela, desde las primeras decisiones del presidente López Obrador de dar un mensaje erróneo a todas las inversiones al llevar a cabo la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Creo que fue un parteaguas. De ahí comenzaron la fuga de capitales en nuestro país. Hoy te puedo asegurar que la fuga de capitales ronda más allá del billón de pesos, es decir, estamos hablando de una suma que no se había visto en fuga de capitales en ningún otro sexenio en nuestro país, y eso habla claramente de que está deteriorada nuestra economía. Apenas el día de ayer
se acaban de emitir los bonos en CETES al 10% en la tasa que está manejando el Banco de México. Eso quiere decir que al gobierno le está costando mucho trabajo financiarse. Las megaobras por capricho que está haciendo el presidente son muy caras para la economía mexicana. Estamos hablando del Tren Maya, del aeropuerto y de la refinería. Lo más lamentable de todo, Ángela, es que se ha llevado un sobrecosto exorbitante en estas tres obras. Por lo menos más de 500,000 millones de pesos en sobrecosto, lo que nunca se había visto. Al menos en la refinería hay 200,000 millones de sobrecosto. En el Tren Maya habrá 200,000 millones de sobrecosto y simplemente el aeropuerto Felipe Ángeles ya tuvo 40,000 millones de sobrecosto. Y a todo esto tenemos que sumarle la indemnización de la cancelación del Aeropuerto Internacional de México, que nos va a costar a todos los mexicanos más de 300,000 millones de pesos. Así de grave está el boquete en las finanzas públicas de nuestro país. Carol, de su parte, ¿cómo ve la inversión, por ejemplo, en el megaproyecto, uno de los más sonados del gobierno, y es la construcción de este Tren Maya, que ha sufrido retrasos y diversas dificultades de presupuesto, como ya mencionaba su compañero? Sí, yo creo que es una inversión bastante importante y evidentemente es darle un vuelco a toda esta forma de ver para todos los negocios. Yo quiero recordar que del gobierno anterior pues se heredaron, por ejemplo, 300 hospitales, más de 300 hospitales, pues prácticamente en cascarón, ¿no? Y que efectivamente hay un proyecto de recuperación de las empresas del Estado, que es muy importante, y creo que en este momento apostarle a la interconexión, a los temas de telecomunicaciones, al rescate del tren, al tema del aeropuerto, pues sin duda son proyectos muy importantes para el bienestar de nuestro país. Y yo celebro, por ejemplo, la recuperación de la Comisión Federal de Electricidad, la recuperación de Pemex. Hay que recordar que de las 4 refinerías que se tenían, pues estas no estaban funcionando. Hoy ya tenemos 6 refinerías. Sin duda, son bastantes los logros de la Cuarta Transformación en términos de inversión pública, y nos sentimos muy honradas de este rescate que se está haciendo a todas esas empresas y espacios gubernamentales que tienen que ser de todos los mexicanos y no estar al servicio de intereses privados y de negocios que se han hecho al amparo del servicio público y en los que el panismo ha sido experto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sin duda va a ser es un gran aeropuerto y sin duda va a venir a desarrollar mucho más nuestro país. Reitero, no es un proceso, no se pueden tener resultados inmediatos, pero ya el aeropuerto está, es una infraestructura que la podemos ver, que está funcionando, que está bien hecha, es una infraestructura que se hizo de manera ejemplar y no como los hospitales que se dedicó a construir el panismo y el priismo, que eran hospitales huequitos y además sin tener personal suficiente, sin apostarle a la educación. Hoy la historia es otra y yo nada más diría al tiempo. Sí, efectivamente hay una colusión para no ponerlo en marcha, pero esto se va a dar muy pronto. Se está construyendo la conectividad, Carol, en la estación de Buenavista. Tengo que interrumpirla en este momento porque ya no podemos quedarnos más en ese tema. Ya llegamos al final del programa. Me queda exactamente un minuto para cada uno y, si les digo menos, para que me den sus conclusiones cada uno sobre los logros o los desatinos, si es el caso, del presidente mexicano. Muy rápidamente, Héctor, empiezo con usted. Sí, muchas gracias. Bueno, pues no se debería de sentir nadie orgulloso del despilfarro y el dispendio de recursos de manera irresponsable en nuestro país. Eso pues le crea un problema grave a las finanzas públicas y pues estamos hablando de 500,000 millones de pesos en caprichos de las megaobras que hoy
tienen un exorbitante sobrecosto. Y bueno, también quedaron muchos pendientes. El presidente dijo que iba a barrer la corrupción con una escoba desde arriba hacia abajo. Creo que esa escoba se rompió desde los primeros días. Ahí están los casos de su hermano Pío López Obrador, de Felipa, su prima, del caso de la Casa Gris en Houston, con Baker Hughes, que ahora ha tenido millones y millones de contratos con Pemex de forma extraordinaria. Y también tenemos que hablar de Bartlett y de toda este conflicto de intereses y con toda esta inexplicable riqueza que maneja. Pero son cosas que ha olvidado el presidente, al igual de señalar que hay 4 millones de nuevos pobres en nuestro país, que por desgracia se dieron durante este gobierno. Entonces, nada más cerrar. Lo tengo que cortar ahí porque ya nos quedamos sin tiempo y si no, Carol no puede hablar. Carol, rápidamente sus conclusiones. Pues señalar que en el gobierno de la Cuarta Transformación hasta ahora la desigualdad se ha reducido 16 veces, que hoy existen inscritos en el Seguro Social más de 21 millones de trabajadores, o sea, 623,000 más antes que la pandemia, que la población indígena aumentó su ingreso trimestral por persona de 8,887 a 10,057 pesos, es decir, hubo un incremento del 13,16%, y que según Coneval, en el segundo trimestre de este año, el ingreso laboral real por persona se incrementó en 4,8%. Entonces, esos son logros reales y concretos, y yo espero que el panismo deje esta demagogia, que por el bien de México estemos pensando en la población más necesitada, en los más pobres. Que gente como Héctor no se ha visto beneficiada, pues me queda claro, pero nuestro interés no es una mejoría a personas como Héctor, sino una mejoría a la mayor parte de la población y especialmente a la gente más necesitada. Bien, muchas gracias a ambos. Posiciones muy alejadas, pero que nos dan un buen debate que tendrá que continuar fuera de las pantallas. Gracias a Carol Arriaga, secretaria nacional de Morena Mujeres, y a Héctor Telles, diputado federal del PAN, por estar con nosotros. Nos vemos próximamente en el debate y en France 24.